Niña abandonada tras el funeral de su padre, revela un inesperado millonario que cambiará todo. Valentina observaba en silencio el ataúd de su padre mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Los murmullos de los vecinos y el llanto sofocado de su madre resonaban en su mente como un eco lejano. La dureza de la realidad la golpeó. Su padre, el héroe que siempre había tenido, ya no estaba. En su pequeño barrio, donde la vida se aferraba a la alegría a pesar de las carencias, su familia había perdido su principal fuente de luz. Las risas que una vez llenaron sus días, ahora se hacían eco en los rincones vacíos de su hogar. La angustia la devoraba por dentro. Se sentía completamente sola, una niña huérfana en un mundo que otorgaba mucha más relevancia a las apariencias que al amor. Su madre, con lágrimas en los ojos y el rostro marcando la desesperación, luchaba por mantener la cabeza en alto, lidiando con las consecuencias de las deudas acumuladas. Valentina, en un intento por escapar del abrumador dolor, comenzó a explorar cada rincón familiar. Al abrir un viejo libro de su padre, la curiosidad la llevó a descubrir unas cartas escondidas entre las páginas. Eran cartas que hablaban de un tío millonario, un extraño que había dejado atrás a su familia, pero sobre todo revelaban secretos que Valentina jamás imaginó. Mientras leía, un torbellino de emociones la envolvió. ¿Por qué nunca le había hablado de él? Por un lado, una chispa de esperanza brillaba en su interior ante la posibilidad de cambiar su suerte, pero por otro lado, el temor a que su búsqueda podría terminar en decepción la paralizaba. La presión de ser la niña abandonada se hacía cada vez más fuerte. Las miradas lacerantes de los vecinos parecían evaluar su dolor y el peso de su nueva identidad. En cada conversación, Valentina sentía el juicio ajeno, el susurro de sinceridad que se convertía en condena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada carta leída, su corazón se llenaba de dudas. Más que resolver su situación, sus sentimientos se convertían en un caos. La posibilidad de encontrar a ese desconocido o la idea de ser rechazada por él la mantenía despierta por las noches. Una parte de ella anhelaba desesperadamente el consuelo económico que una figura familiar podría ofrecerle, pero a la vez había un temor latente. Podría, incluso en medio de este dolor, encontrar más amor y protección que la que ya había perdido. ¿Y si su tío resultaba ser tan distante como lo había sido del recuerdo familiar? Valentina decidió que debía hacerse valer. Se convirtió en artista, desbordando en cada pintura la historia de su vida, un reflejo de su lucha interna. Mientras dibujaba, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse, y por un instante se permitió soñar. Pero la ambición de quienes la rodeaban también emergió. Su talento comenzó a atraer miradas deseosas, como si todos esperaran que ella fuera la respuesta a sus problemas. A medida que avanzaba en su búsqueda, las cartas la guiaban a lugares inesperados, cargados de promesas y descubrimientos conmovedores. Sin embargo, cada paso que daba la confrontaba con miedos más profundos. Se encontró frente a la casa de su tío, con la mano temblando al tocar la puerta. Un torrente de ansiedad se apoderó de ella. ¿Sería realmente el salvador que había esperado, o un extraño que ignoraba su dolor? Las preguntas pululaban en su mente, y Valentina sintió que todo su ser se tensaba en ese umbral, a punto de descubrir si el amor familiar podía despertar de nuevo en su corazón. El eco de su mano sobre la puerta resonó como un golpe en su pecho. Valentina se permitió un último suspiro, una inhalación profunda que llenó sus pulmones de una extraña combinación de miedo y esperanza. Al abrirse, la puerta le reveló un pasillo desordenado,
con cuadros de paisajes colgando de las paredes y una mezcla de olores que oscilaban entre lo acogedor y lo desolado. La casa, a pesar de su apariencia lujosa, emanaba una sensación de abandono que la intrigó. Un hombre de mediana edad, con la mirada cansada pero inquisitiva, apareció al final del pasillo. Pero Valentina no podía articular ninguna palabra. Su mente giraba en torno a todas las preguntas que la atormentaban y que en esos momentos parecían desvanecerse como sombras al amanecer. Ordenó sus pensamientos mientras él la observaba con curiosidad. «Soy Valentina», logró decir con la voz temblorosa. «¿Valentina?». El hombre frunció el ceño como si intentara hacer memoria. ¿Valentina, la hija de Alberto? Se sintió atravesada por una mezcla de calidez y desconcierto. La referencia a su padre, a un lugar que alguna vez fue familiar, la conectó instantáneamente a un pasado que había tratado de proteger. «Sí, sí soy yo», confirmó, intentando mantenerse firme, luchando contra el impacto emocional de esa conexión inesperada. El hombre se acercó lentamente. «He escuchado sobre ti. Tu padre habló mucho de ti en sus últimos años». Su voz, cargada de una genuina preocupación, resonó con un temblor que le hizo sentir un inexplicable hilo emocional. La calidez de sus palabras encendió una chispa de esperanza en su corazón. Podría ser este hombre lo que necesitaba para reconstruir su vida. Comenzó a hablar sobre su padre, recordando anécdotas que la hicieron sonreír. Pero, como en una película, la conversación se tornó hacia el presente. La realidad de su situación se hizo palpable mientras compartía las dificultades que había enfrentado desde la muerte de Alberto. «Mi madre no sabe qué hacer y muchas veces se siente tan perdida como yo», confesó, sintiendo cómo se disolvían las barreras entre su dolor y el del extraño que ahora la escuchaba. Él se quedó en silencio, procesando su historia, y Valentina sintió una leve esperanza formándose en su interior. Pero, a medida que se adentraba en la conversación, la ansiedad comenzó a aflorar nuevamente. «¿Y tú? ¿Por qué no has mantenido contacto con nosotros?», preguntó, casi en un susurro. La vulnerabilidad de su pregunta fue una apuesta arriesgada, pero sentía que necesitaba respuestas. Aquel hombre, su tío, bajó la mirada como si estuviera cargando con un secreto. Las decisiones no siempre son fáciles. A veces perdemos de vista a las personas que amamos, pero ahora estoy aquí y quiero saber sobre ti». Valentina sintió un leve sismo en su interior. El deseo de creerle chocaba contra una pared de escepticismo. ¿Cómo podía estar segura de sus intenciones? ¿Podría este extraño ser la respuesta a sus problemas o solo un espejismo en el desierto de su dolor? La batalla interna por sus emociones se encendió. Sin embargo, el impulso de la esperanza la empujó a avanzar. «Y si me cuentas sobre ti, sobre tu vida», propuso, buscando establecer un puente entre ellos que pudiera conquistar su recelo. Mientras escuchaba su historia, un profundo sentido de culpa comenzó a surcar la mente de Valentina. Sabía que dentro de ella había una necesidad inherente de superar los fantasmas de su pasado. Podía sentir las sombras acechando. Eso la obliga a contemplar la vida que podría construir, una vida que podría incluir a este hombre, pero también todas las fortalezas que debía encontrar dentro de sí misma. Entonces, sin previo aviso, la conversación cambió de rumbo. Él le habló de las dificultades financieras en su vida, dejando claro que no todas las riquezas vienen acompañadas de felicidad. Su propia carga, marcada por la soledad, resonaba con ella. Valentina se dio cuenta de que, independientemente de su potencial conexión familiar, cada uno llevaba ecos de su historia, y en el fondo, cada uno estaba luchando con sus fantasmas. El deseo de cambiar su destino se apoderó de Valentina con tal fuerza que, en medio de la revelación, decidió que debía empezar a tomar las riendas. «Quiero aprender, quiero saber cómo construir mi propia voz. Si tú no puedes ayudarme, buscaré mis propios caminos». La tensión en su pecho se convirtió en determinación. La realidad de su vida, de las decisiones que había tomado, comenzó a cobrar forma. Mientras su tío asentía, Valentina sintió que tenía el control de su narrativa. Pero en el fondo, una pregunta permanecía latente. El renacimiento personal que anhelaba también alejaría a la única conexión familiar que había encontrado. El camino por delante se dividía ante ella, lleno de incertidumbre y retos. Así, mientras se miraban el uno al otro con un entendimiento penado por el dolor,
una idea más intensa y emocionante comenzó a formarse en su mente. Era hora de un nuevo despertar en su vida, pero surgía otro dilema. A sus 17 años, Valentina, a pesar de su ambición, no había tenido la oportunidad de construir ni un pequeño legado. La posibilidad de dejar su hogar y establecerse en la casa de su tío se hacía tentadora, pero ¿podría dejar atrás todo lo que había sido hasta ahora y transformarse en lo que deseaba ser? Su determinación se encontraba a flor de piel, pero cada nuevo paso que consideraba iba acompañado de dudas que parecían querer arrastrarla hacia atrás. La búsqueda de su propia identidad apenas comenzaba, y el destino tenía preparado un nuevo giro. Con el corazón palpitante, Valentina sabía que su historia aún no había terminado. Una invitación inesperada, un nuevo desafío, podría surgir en cualquier momento. Valentina salió del hogar de su tío con el peso de una mezcla de emociones en su pecho. Cada paso que daba sentía que llevaba con ella las historias no contadas, el dolor de la pérdida y la expectativa de un futuro hasta ese momento incierto. Había decidido que el cambio era necesario, pero esa decisión también implicaba desnudarse emocionalmente, enfrentarse a sus propios miedos y a la realidad que había construido a lo largo de su vida. Las calles le parecieron familiares y ajenas al mismo tiempo. A pesar de haber crecido en el mismo vecindario, ella había estado enclaustrada dentro de su burbuja de dolor y ansiedad. El aire fresco se sentía diferente. Era un recordatorio palpable de su deseo de respirar una nueva vida, de liberarse de las cadenas que la mantenían estancada. La voz de su tío resonaba en su mente. «Quiero saber sobre ti». Esa simple frase se convirtió en un mantra. Valentina entendía que, quizás, fortalecer su vínculo familiar debía primero descubrir quién era ella misma, más allá de ser la hija de Alberto, más allá del duelo. Necesitaba definir su propia identidad antes de poder conectar con alguien más. Tomando una decisión repentina, se dirigió hacia el parque donde solía pasar horas de su infancia. Se sentó en su antiguo banco, un lugar lleno de recuerdos, donde solía soñar con un futuro brillante. Con la mente inquieta, comenzó a escribir en su cuaderno, una actividad que antes le otorgaba calma. Las palabras fluyeron con rapidez. Cada letra construía un ladrillo en la estructura de su nueva narrativa. Quiero abrirme al mundo. Necesito saber qué me apasiona. Quiero encontrar mi voz. A cada frase que escribía, sentía que su determinación se solidificaba. La angustia que había sentido durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en empoderamiento. Pero al mismo tiempo se enfrentaba a su propio escepticismo. ¿Realmente podría lograrlo? Volvió a reflexionar sobre su relación con su madre. Ese vínculo, tan frágil y desgastado, parecía un obstáculo que debía superar. La culpa asomaba cada vez que pensaba en cómo la angustia había nublado su comunicación, y se prometió que lo intentaría. Quería que su madre también se abriera a las posibilidades. El trabajo de ambas para sanar y crecer necesitaba comenzar en algún momento. Su deseo de cambiar su vida se entrelazaba con el deseo de que su madre también encontrara la luz en medio del dolor. Con ese objetivo en mente, comenzó a diseñar un pequeño plan. Irían a un taller de arte que había escuchado que comenzaba el próximo mes. La idea de un espacio creativo podría ser la chispa que encienda una nueva vida en ellas. Valentina se comprometió a invitar a su madre, con la esperanza de que juntas pudieran descubrir nuevas pasiones y habilidades. Esa relación necesitaba un nuevo capítulo, y ella estaba decidida a reescribirlo. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era su tío, quien le escribía para invitarla a una reunión familiar en su casa. Cabeza alta, su corazón se aceleró. Esa era una oportunidad de conocer más sobre su familia y su herencia, pero también un dilema. Asistir podría abrir viejas heridas, ya que significaba enfrentar el dolor que había intentado enterrar. Con la vista fija en el horizonte, Valentina sintió que la vida, en realidad, le estaba gritando a cada paso que debía confrontar no solo su pasado, sino también su presente. Era el momento de tomar decisiones que transformarían su vida. Con un suspiro profundo, cerró el cuaderno, reafirmando su resolución. Iría a la reunión, buscaría respuestas y, más importante aún,
descubriría qué camino estaba dispuesta a tomar. Con su futuro a la vista, Valentina se preguntó si el peso de sus decisiones sería el impulso que necesitaba para forjar su identidad. Pero al mismo tiempo, una inquietante pregunta asomó en su mente. ¿Estaba realmente preparada para todo lo que podría surgir de ese encuentro? La incertidumbre aún la acechaba, dejándola en un estado de conflicto entre el miedo y la necesidad de avanzar. Valentina se despertó a la mañana siguiente con una carga emocional más ligera, pero la incertidumbre aún tejía un hilo inquietante en su interior. Mientras se preparaba para el día, la imagen de sus sueños en el parque seguía presente. Era una señal de que quizás había un camino más claro por recorrer, uno que la llevaría a ser la mujer que quería ser. La idea de la reunión familiar empezaba a formar parte de sus pensamientos. Había un llamador en su interior, un eco que la incentivaba a descubrir algo más allá de las sombras de su pasado. Con la fecha marcada en su calendario, decidió que asistir sería un acto de valentía y no de desesperación. Necesitaba respuestas, no solo sobre su familia, sino sobre ella misma. ¿Qué tipo de mujer era? ¿Qué legado quería dejar atrás? Ese día, en la universidad, se sentó en su clase favorita de literatura. El tema era la búsqueda de identidad a través de la ficción. Se dio cuenta de que el acto de escribir no solo era un escape, era una forma de reconstruirse. Notó que, al escribir, podía redirigir las narrativas de dolor en historias de superación. Cada palabra que anotaba se convertía en una herramienta que le ayudaba a dar forma a su nuevo yo. Valentina se encontró reflexionando sobre un fragmento de un poema que había leído. Solo quien enfrenta su sombra conoce la luz del día. Esa idea resonó en su interior. Enfrentar su propia sombra significaba mirar de frente sus miedos y decisiones. La emoción se mezclaba con un renovado sentido de propósito. La escritura se convirtió en un ritual de autoexploración y planificación, donde delineaba no solo su camino hacia la reunión, sino su futuro. Decidida a solidificar su vínculo con su madre, esa misma tarde se armó de valor y la llamó. La voz de su madre era tensa, pero Valentina decidió que tomar el primer paso era crucial. «Mamá, he encontrado un taller de arte que me gustaría que hiciéramos juntas. Podría ser liberador y sé que ambas lo necesitamos». Su corazón latía rápidamente, pero la escuchó titubear. Quizás pueda ser una buena idea», contestó su madre, con un tono emocional que apenas contenía una mezcla de desconfianza y esperanza. Valentina sintió que había abierto una puerta, aunque un poco. Ese pequeño paso tenía el potencial de dar lugar a un entendimiento más profundo entre ellas. Con cada acción, empezaba a ver pequeñas chispas de luz que se filtraban por las grietas de su vida. Todo parecía alinearse, hasta que ese mismo día recibió otro mensaje. Era de su tío, recordándole la reunión que se celebraría el fin de semana. La mezcla de ansiedad y anticipación le provocó un nudo en el estómago. El momento se aproximaba rápidamente y debía prepararse para las reacciones inesperadas. Levantó la mirada hacia el horizonte que se extendía por la ventana, y lo que vio fue una oportunidad para ampliar su horizonte personal. Valentina comprendió que el verdadero cambio exige acción, y que el momento de enfrentar sus sombras era ahora, en el contexto del vínculo familiar que había estado durante tanto tiempo ensombrecido por el dolor. Esa noche Valentina se sentó de nuevo con su cuaderno. No solo describía lo que quería, sino que se desnudaba emocionalmente al plasmar sus dudas más profundas y anhelos ocultos. «La luz está en el horizonte, pero debo ir tras ella», escribió con firmeza. Sin embargo, una inquietante revelación se infiltró en su mente. ¿Qué pasaría si al buscar respuestas descubrirá verdades que no estaba lista para afrontar? El temor a lo desconocido empezaba a ser más palpable, y esa magnífica oportunidad de descubrir a su familia también amenazaba con desvelar facetas del pasado que requerían sanación. Y así, en la penumbra de la habitación, con el palpitar de su corazón como telón de fondo, Valentina se preguntó, ¿realmente podía lidiar con la verdad que podría cambiar todo lo que conocía? Mientras su mente se llenaba de preguntas, la angustia y la expectativa comenzaron a entrelazarse, dejando claro que la reunión se acercaba rápidamente, y con ella una encrucijada crucial que definiría su identidad. La mañana de la reunión llegó, y Valentina se despertó con un cúmulo de emociones en su pecho. La mezcla de ansiedad y determinación pululaba dentro de ella, como un incendio que exigía ser apagado. Se miró en el espejo, buscando los gestos de la mujer que quería ser, la que había comenzado a esbozar con sus palabras y pensamientos. Sin embargo,
Cada vez que se detenía frente a su reflejo, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Sería suficiente el camino que había comenzado a construir? Mientras se vestía, su mente divagó a los recuerdos de su infancia. Aquellas imágenes borrosas de días felices se sintieron como un susurro lejano. Reconocía que no podía cambiar lo que había vivido, pero podía decidir el rumbo a seguir. Aquello era una revelación. Si su historia no podía ser reescrita, al menos podía elegir cómo vivirla a partir de ese momento. Con el reloj marcando la hora, el nudo en su estómago aumentó su presión. Se sentó en su escritorio, el cuaderno abierto a su lado como un confidente. Reflexionó sobre las palabras que había escrito con tanto fervor en los últimos días. Enfrentar la verdad puede doler, pero ocultarla dejaría cicatrices más profundas. Se recordó a sí misma, como una mantra, empujando sus temores hacia un rincón de su mente. El trayecto hacia la reunión se sintió como un horizonte interminable. Cada semáforo en rojo parecía extender el tiempo, y su cabeza rebosaba de pensamientos contradictorios. ¿Qué pasaría si su madre no estaba preparada para hablar de lo que había sucedido? ¿O si su familia nunca la perdonaba por marcharse en busca de su independencia? Aquellas tensiones pesaban en su corazón, pero al mismo tiempo también encendían su deseo de ser leal a ella misma. Cuando finalmente llegó al lugar del encuentro, Valentina inhaló profundamente, intentando aquietar su corazón. Al cruzar la puerta, las miradas de sus familiares la atravesaron. Algunas eran cargadas de sorpresa, otras de desdén. No obstante, lo que más resonó en su pecho fue el eco de su propia decisión. Estaba allí para sanar, para ser honesta, para reconstruir los vínculos que habían estado quebrados por años. La conversación se tornó inevitable. Al principio, sus palabras salieron titubeantes, como un marinero que intenta encontrar su rumbo en aguas turbulentas. Pero a medida que abordaba las cuestiones del pasado, la luz de sus emociones emergió. Habló de dolor, de abandono, de la búsqueda de identidad. La habitación se envolvió en un silencio cargado, como si cada palabra pesara años de historia familiar. De repente, su tío rompió el silencio. Su voz era profunda y firme. Valentina, lo que has hecho no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Pero necesitas saber que hay cosas que desconoces sobre tu padre y su legado, cosas que cambiarán tu perspectiva sobre todo esto. Sus palabras, como un relámpago, iluminaron el ambiente lleno de tensiones. El corazón de Valentina se detuvo brevemente. El mundo pareció detenerse. ¿Un legado? ¿Un secreto sobre su padre? Una inquietud punzante se apoderó de ella. ¿Qué podía ser tan grande que de repente su historia cambiaría de rumbo? La incertidumbre y el deseo de saber colisionaron en ella, y un nuevo hilo de ansiedad se entrelazó con la determinación que había sentido al llegar. Mientras el eco de las palabras de su tío flotaba en el aire, Valentina comprendió que este no era solo un encuentro familiar, era un umbral hacia el entendimiento de su verdadera esencia, y lo que eso significaba para su futuro. Con una mezcla de miedo y anticipación, se preguntó qué secretos podrían revelarse y cómo cambiarían su vida para siempre. La tensión en la sala se intensificó, las miradas de su familia se hicieron pesadas con la historia que aún no se había revelado. Valentina sintió una mezcla de inquietud y determinación, como si estuviera en un precipicio, preparando su salto hacia lo desconocido. Miró a su tío, su figura imponente en el centro del grupo, y preguntó, ¿qué es eso que no sé sobre mi padre? Las palabras brotaron de sus labios como un río desbordado, cargadas de emoción. No solo buscaba respuestas sobre su padre, sino también sobre su propia existencia, y el motivo por el que hasta ahora se había sentido tan perdida. Había renunciado a su vida anterior para hallar la libertad que sentía que se le había negado, pero cada paso en esa búsqueda había estado marcado por la incertidumbre y el dolor. El rostro de su tío se tornó serio. Tu padre fue un hombre complejo, Valentina. No era solo el hombre que abandonó a su familia. Tenía secretos que al ser revelados, cambiarán tu entendimiento de él y de ti misma. Las palabras latían en el aire como un tambor, resonando no solo en su mente sino en su alma. Mientras su tío compartía detalles sobre el legado oculto de su padre, Valentina sintió un hormigueo en su interior. Se hablaba de una herencia no solo financiera, sino emocional, que incluía caminos, decisiones y sacrificios que nunca había imaginado.
Aquella revelación era un espejo en el que su vida podría reflejarse de manera distinta. Él dejó un camino que podría llevarte hacia las verdades que has estado buscando, continuó su tío. Pero debes estar dispuesta a enfrentar el legado que contiene tanto luz como sombra. Las palabras resonaron como un eco en su mente. Sabía que esa aventura podría devolverle no solo la historia de su padre, sino también la de ella misma. A cada respuesta que su tío ofrecía, Valentina experimentaba una mezcla de temor y anhelo, una lucha interna entre seguir adelante o retroceder. Ante la posibilidad de entender realmente a su padre, sentía que debía despojarse de aquellas viejas cargas que la mantenían atrapada en el pasado. Había sido una niña que vivía bajo la sombra de la ausencia, y ahora enfrentaba la oportunidad de redefinir su propia historia. El diálogo se volvió más profundo y revelador. Con cada palabra, también evaluaba lo que había aprendido en su propia travesía de autodescubrimiento, las lecciones de resiliencia que había acumulado. Valentina se dio cuenta de que cada paso que había tomado, cada decisión de alejarse de lo que le era familiar, la había llevado a este punto crucial. Era su momento de brillar, de tomar el control, no solo sobre su vida, sino también sobre el legado que su padre había dejado. Sin embargo, había un precio asociado con ese nuevo conocimiento. Aquella noche, la revelación también trajo consigo la sombra de nuevas preguntas. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, la presión de asumir esa responsabilidad la envolvía. ¿Estaba realmente lista para cambiar su vida? ¿Y qué decisiones haría con esta información? Con un nudo en el estómago, formuló su siguiente pregunta, consciente de que cada respuesta podría abrir puertas que quizás prefería mantener cerradas. ¿Qué es lo que debo hacer? La incertidumbre en su voz resonó en el aire, cargada de un peso profundo, pero en su interior comenzó a vislumbrar un camino de exploración que podría redefinir no solo su relación con su padre, sino su lugar en el mundo. La mirada de su tío mostró que estaba a punto de revelarle el primer paso hacia ese camino. La promesa de descubrimiento se entrelazaba con el hilo de su historia. Mientras ella contaba las posibilidades en su mente, se percató de que había llegado el momento de enfrentar no solo el pasado, sino también el futuro que había estado evitando. Una decisión vendría, y con ella, la certeza de que cada paso podría llevarla a un lugar diferente. Valentina sintió que la vida como la conocía estaba cambiando. Sería capaz de soportar la carga del legado. La aguja del destino giraba, y con cada segundo que pasaba, la expectativa aumentaba. En ese instante, un nuevo dilema la acosó. A medida que se preparaba para escuchar lo que su tío tenía que decir, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. Valentina contuvo la respiración mientras su tío comenzaba a hablar. Cada palabra que salía de sus labios parecía tallar un nuevo camino en su mente. «Tu padre dejó un diario», dijo, «un registro de su vida, de sus pensamientos, de por qué tomó las decisiones que hizo. Está escondido en el lugar donde solía pasar sus veranos de niño, un viejo cobertizo que nadie ha visitado en años». La idea de un diario la llenaba de inquietud y curiosidad, como si se le ofreciera un mapa de un tesoro. Se preguntaba qué secretos y revelaciones escondían esas páginas, cómo podrían ayudarla a enfrentarse a su propia historia. La imagen del cobertiz, deteriorado y cubierto de hiedra, le hizo sentir una mezcla de emoción y temor. Era el lugar donde su padre había reordenado sus pensamientos, un espacio que había sido privado y sagrado. Esa conexión a su progenitor, aunque llena de incertidumbre, encendía una chispa de esperanza en su interior. Pero nuevamente, la pregunta la acosaba. ¿Sería capaz de soportar el peso de ese legado? Si decides ir, tendrás que hacerlo con el corazón abierto, aconsejó su tío. Lo que encuentres puede no ser fácil de digerir. Él luchó con demonios propios, y la verdad puede cambiar lo que crees que sabes. Las palabras de advertencia resonaron en su mente. Había aprendido que las verdades a menudo tienen un costo, pero el deseo de conocer a su padre más allá de su ausencia era más fuerte que el miedo. Mientras Valentina, su mente comenzó a trazar un plan. Sabía que debía prepararse. Necesitaba despejar su mente y centrarse en su objetivo. Un diario podía contener las respuestas que había buscado sin cesar, no solo sobre su padre, sino sobre sí misma. Una nueva idea se instaló en su pensamiento. Este viaje no sería solo para descubrir los secretos de su padre, sino también para revelar las facetas ocultas de su propia identidad.
Había estado buscando su lugar en el mundo y quizás, a través de la comprensión de su padre, encontraría el camino hacia su propio autodescubrimiento. El día de su partida apareció rápidamente y mientras empacaba encontró un viejo álbum familiar. Sus ojos se detuvieron en una foto en particular. Su padre, joven y sonriente, rodeado de amigos en una fiesta de verano. En su rostro se notaba una felicidad ajena a la historia que ella conocía. Esa imagen contrastó. Empezó a pensar en cuánto había idealizado un recuerdo que no conocía del todo. El viaje hacia el cobertizo parecía en ese momento una metáfora de su propia vida. Estaba lista para dar el paso hacia lo desconocido, con fe de que lo que iba a encontrar podría sostener el peso de su historia. Mientras el coche avanzaba por el camino, sintió que cada kilómetro la acercaba no solo a un objeto, sino a un entendimiento más profundo y tenía la sensación de que ya nada volvería a ser igual. Al llegar, se bajó del coche y miró el cobertizo. Era un lugar olvidado por el tiempo. Sus paredes estaban cubiertas de hiedra y nostálgica soledad. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior polvoriento que parecía llevar consigo ecos del pasado. Mientras avanzaba, el aire pesado se sentía cargado de historias y emociones. Una emoción abrumadora la invadió, pero el deseo de seguir adelante superó el miedo que la paralizaba. Con manos temblorosas, comenzó a buscar entre las viejas cajas y objetos en desuso. La ansiedad y la curiosidad pulsaban en su interior. Finalmente, su mano tocó un objeto rectangular cubierto de polvo. Su corazón dio un vuelco. Era el diario. El momento de la verdad había llegado. ¿Qué secretos revelaría? ¿Qué sombras y luces había en la vida de su padre que podrían iluminar la suya? Mirando el diario, respiró hondo, preparada para abrir la puerta a un nuevo capítulo en su vida. Mientras giraba el lomo de cuero desgastado, una inquietante sensación la invadió. Quizás el verdadero desafío era no solo lo que encontraría en esas páginas, sino lo que haría con la verdad una vez la conociera. La linterna que la guiaba hacia el futuro ahora iluminaba no solamente el legado de su padre, sino su propia existencia, en un camino que prometía ser tan revelador como desgarrador. ¿Estaría dispuesta a abrazar todo lo que estaba por descubrir? Valentina se sentó en el suelo, el diario reposando en su regazo como un objeto sagrado. Su pulso se intensificó mientras la realidad de lo que estaba sosteniendo la abrumaba. La portada estaba gastada, pero era el contenido lo que temía y anhelaba al mismo tiempo. Con manos temblorosas, comenzó a desabrochar el lazo de cuero que mantenía cerradas las páginas. El primer contacto con las hojas era como abrir una puerta al universo desconocido de su padre. Lo que contenía no solo sería un reflejo de su historia, sino un espejo donde podría evaluarse a sí misma. Historias de felicidad, lucha y dolor podían estar a la espera entre esas páginas, y la frágil línea entre el descubrimiento y la desilusión creaba un nudo en su estómago. «¿Quién eras realmente, papá?», murmuró, sin darse cuenta que se lo decía a sí misma. Mientras la neblina de su curiosidad absorbía la atmósfera del cobertizo, Valentina dio la primera vuelta en la hoja. Sus ojos escanearon la caligrafía que le resultaba extrañamente familiar, como si en esas letras pudiera escuchar la voz que había articulado sus anhelos ocultos. Las primeras entradas hablaban de sus días de infancia, de un verano que había pasado junto a otros niños. Sus experiencias estaban llenas de inocencia, risas, pero también de momentos de soledad que resonaban en su interior. Valentina sentía como si cada palabra encajara y a la vez desajustara un rompecabezas familiar que había intentado armar durante años. ¿Qué había llevado a su padre a distanciarse de aquellas memorias? Esa tensión fue capturada en una página que Gemma, especialmente caliente, donde mencionaba la despedida de un amigo cercano. Era una carta de despedida disfrazada de un simple texto. ¿Cómo podía haber tantos matices en la vida de un hombre al que conocía tan poco? El dolor y la tristeza que sentía su padre eran también sombras que la perseguían a ella. Un giro inesperado llegó cuando Valentina leyó la mención de un anhelo oculto, una pasión por el arte que había sido reprimida. Ciertamente nunca había considerado que su padre pudiese haber tenido una vida artística. Sintiéndose abrumada, comenzó a cuestionar su propia vida y deseos. Tal vez había heredado más que su aspecto físico. Quizás esa pasión dormida también corría por sus venas. Mientras avanzaba por las páginas, un cambio sutil comenzó a residir en ella. La lectura de sus sueños frustrados la empujaba a reflexionar sobre los suyos.
cuánto de su propio sufrimiento había evitado al tomar decisiones que la mantenían alejada de su verdad. Cada página ofrecía una revelación no solo sobre su padre, sino sobre ella misma. El tiempo pasó volando mientras la luz del día mermaba en el cobertizo. Su corazón latía con más fuerza ante la idea de que, al final de ese diario, podría haber respuestas que la guiaran en su propio camino. Se detuvo al llegar a una entrada que parecía demasiado reciente, donde su padre expresaba arrepentimiento por las decisiones que lo habían llevado a alejarse de su familia. Valentina sintió como si un peso enorme cayera sobre sus hombros. Esa desconexión la llevó a buscar respuestas en su propio pasado. Mientras la oscuridad envolvía el cobertizo, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era posible que la búsqueda de su padre la condujera a una revelación aún más acusada respecto a su propio legado? Cada palabra del diario se sentía como un empujón hacia un abismo de autodescubrimiento. El afán por entenderlo la impulsaba a enfrentar sus propios miedos. Emocionada pero tambaleante, se dio cuenta de que, para sanar, debía comenzar a escribir su propia historia. El empuje que sentía era abrumador. ¿Y si sus decisiones futuras estuvieran entrelazadas con las lecciones de su padre? Mientras cerraba el diario, se sintió al borde de un destino que podría cambiar no solo la narrativa de su vida, sino de su legado familiar. La inquietud resonaba dentro de ella. Al día siguiente, Valentina no solo comenzaría a escribir, se proponía hacerlo en un lugar especial que la conectara con el arte, la esencia misma de quienes eran, tanto su padre como ella. Pero antes de dar ese paso decisivo, el eco de sus decisiones la inquietaba. ¿Podría realmente enfrentar los fantasmas que siempre la habían acosado? Una profunda necesidad de autenticidad la llevó a cuestionarse aún más. Mientras se preparaba para salir del cobertizo, una reflexión comprensiva sobre sí misma la invadía. Tal vez lo que realmente necesitaba encontrar era un lugar donde su voz pudiera ser escuchada, un dominio donde pudiera ser quien siempre soñó ser. Pero la primera pregunta todavía ardía en su mente. ¿Cómo se ve la vida cuando la verdad finalmente se enfrenta? Valentina despertó al amanecer con una sensación de determinación que nunca antes había experimentado. El diario de su padre había abierto una puerta a un diálogo interno que había reprimido durante años. Decidida a encontrar su voz, salió del cobertizo y caminó por el sendero que la llevaba al pequeño estudio que había sido su refugio en la infancia. El aire frío del día la llenó de energía y una mezcla de ansiedad y emoción la acompañaba. El estudio estaba cargado de recuerdos. En sus paredes colgaban obras de arte inacabadas, pinceles cubiertos de pintura y lienzos que habían visto sus propias luchas. Valentina sintió que todo ese espacio le pertenecía de nuevo, y mientras se sentaba frente a un lienzo en blanco, la presión de las expectativas se apoderó de ella. Un momento de duda la envolvió. ¿Era realmente capaz de seguir los pasos de su padre o de convertir sus propios sueños en realidad? Sabía que debía enfrentar sus miedos. Su lucha no sería únicamente con sus habilidades artísticas, sino también con la pesada carga de la historia familiar que llevaba consigo. Mientras preparaba sus materiales, recordó las palabras de su padre, que había expresado en el diario su interés por la pintura, un sueño que había apagado en algún punto de su vida. Esa revelación la impulsó a recordar las veces que ella misma había postergado sus deseos, con excusas que habían sido más fáciles de creer que de confrontar. La mente de Valentina se agolpaba de pensamientos contradictorios. ¿Por qué había permitido que el miedo dictara sus decisiones? Con un suspiro, tomó el primer pincel, y a medida que el color comenzó a vestirse en el lienzo, encontró que la acción le otorgaba poder. Cada trazo que añadía era más que una forma, era un acto de afirmación. Se sintió conectada con su padre, y al mismo tiempo, con la niña que había sido, una niña llena de sueños no contados. La pintura no era solo un arte, sino un medio para transformar su dolor en belleza. Valentina comenzó a plasmar en canvas un paisaje imaginario, inspirado en las memorias que su padre había compartido en sus escritos. La imagen cobraba vida con colores vivos, y con cada capa sentía que sus propios miedos comenzaban a desvanecerse. Su interior se llenaba de luz, y lo que antes parecía una lucha se convirtió en una danza de creación. Valentina no solo estaba dando vida a una obra, sino que estaba reescribiendo su propia narrativa. Durante varias horas, se permitió perderse en el trabajo. La conexión con el arte la llenaba de alegría, sintiéndose más auténtica que nunca. Pero en medio de ese florecimiento, un pensamiento inquietante la sorprendió: la exposición de su trabajo a la mirada del mundo. ¿Qué pasaría si sus intentos fallaban? La inseguridad se asomó sigilosamente, recordándole lo fácil que era retirarse a un lugar seguro.
Esa noche, después de un día de intensa creación, Valentina se sentó nuevamente con el diario de su padre. No podía evitar poner a prueba su valentía. Hoy no solo era un artista en el inicio de un viaje, sino también una mujer que se enfrentaba a la sombra de su legado familiar. La última entrada que había leído sobre los arrepentimientos de su padre resonó en su corazón. La vida se construye de decisiones, y es en la búsqueda de la autenticidad donde se encuentra la verdadera libertad. Se preguntó si estaba lista para dar su primer paso más allá del lienzo. Y así, el plan surgió en su mente. Debía organizar una exposición en la comunidad, un lugar donde pudiera mostrar su arte y, de paso, plasmar su propia verdad. Pero en su interior, el temor a la crítica y al fracaso resurgió. ¿Podía verdaderamente abrir su corazón al mundo? Al cerrar el diario, la incertidumbre la invadió nuevamente. La vida, una vez más, le planteaba a dónde deseaba ir y, sobre todo, quién quería ser. La pregunta preocupante emergió. ¿Sería capaz de presentar su verdadera esencia sin temor al juicio ajeno? Con el palpitar de su corazón resonando en sus oídos, comprendió que la respuesta a esa pregunta marcaría el rumbo de su vida. A la mañana siguiente, Valentina se despertaría lista para actuar, pero un último indicio de preocupación atormentaba su mente. ¿Qué pasaría si su arte no solo revelara su talento, sino también una historia aún más profunda de conexión y dolor en su familia? La expectación por descubrir la verdad la llevó a enfrentar la posibilidad de un legado indescriptible que podría cambiarlo todo. Estaba lista para desenredar las complicaciones de su historia familiar y quizás, al hacerlo, encontrar la luz que había estado buscando. Valentina se sentó en la pequeña mesa del estudio, el diario de su padre abierto ante ella y su corazón palpitante de anticipación. Enfrentarse a su historia había sido un viaje de altibajos y ahora sentía que estaba en un punto culminante. Había pasado semanas trabajando en sus obras. Cada trazo de pintura, cada palabra escrita en el diario, eran pasos hacia su renacimiento personal. A través de estas experiencias, no solo había aprendido sobre su padre, sino también sobre sí misma. La capacidad de transformar su dolor en arte la había empoderado, y ahora comprendía que este camino no la alejaba de su familia, sino que la conectaba de manera más profunda a su legado. Decidida a compartir su visión y este nuevo entendimiento, tomó la gran decisión de realizar una exposición de su trabajo. Este no sería solo un evento para mostrar sus pinturas, sería una carta de amor hacia su familia y una invitación a sanar las viejas heridas. Valentina quería que su madre, su tío y todos los que habían estado en su vida reconocieran que el dolor compartido podía convertirse en belleza y que el pasado no definía su futuro. Vino el día de la exposición y Valentina observó cómo la sala se llenaba de familiares y amigos. Tenía palpitaciones, pero la emoción superaba su ansiedad. Cada pintura colgaba firmemente en la sala, mostrando no solo su evolución artística, sino también sus luchas y esperanzas. Los colores vibrantes eran manifestaciones de lo que había sentido: tristeza, esperanza, amor y redención. A medida que la gente comenzaba a comentar sus obras, Valentina podía ver las reacciones en sus rostros. La conexión que sentía con cada persona presente se intensificó. Las historias expuestas en el lienzo hablaban de sus experiencias, sus luchas y su viaje hacia la autoaceptación. Al final, comenzó a recibir palabras de admiración y comprensión que resonaron en su corazón. Cuando su madre se acercó, Valentina sintió un nudo en la garganta. Su madre tenía lágrimas en los ojos, un reflejo del orgullo y la tristeza que ambas compartían por el dolor del pasado. Gracias por mostrarme todo esto, Valentina. Nunca supe cómo ayudarte en medio de todo lo que estábamos pasando, murmuró su madre, voz entrecortada por la emoción. Era un momento de conexión genuina, y como si se despejara una nube de incertidumbre, Valentina entendió que juntas podían comenzar a sanar. La comprensión y el amor transformaron su relación en algo nuevo, se habían abierto el corazón mutuamente. Su tío también se acercó, y su mirada estaba llena de orgullo. Esto es solo el principio, Valentina. Su padre habría estado muy orgulloso de ti.
Siempre creí que había algo especial en ti, dijo. Su reconocimiento y apoyo le dieron a Valentina la confianza que necesitaba para seguir adelante con el legado de su padre. La exposición fue más allá de lo que había imaginado. Se convirtió en una reunión familiar, donde comenzaron a compartir historias, reconocer el dolor y celebrar las alegrías que surgieron del pasado. Valentina se sintió completa, cada pieza de su vida encajando en su lugar. Había ido a la búsqueda de su identidad, pero también había encontrado un sentido de pertenencia en su familia que creía perdido. Mientras la noche avanzaba, Valentina se dio cuenta de la transformación que había logrado. Antes se veía a sí misma como una niña abandonada, pero ahora se observaba como una joven artista, valiente y resiliente. Había conquistado sus miedos y había forjado conexiones más allá de lo que jamás había imaginado. Su vida comenzaba a brillar con un nuevo propósito. Al final de la noche, se sentó sola en el espacio donde había expuesto sus obras. Mirando las pinturas, sonrió. Había alcanzado más que reconocimiento. Había encontrado su voz y se había dado cuenta del verdadero significado del legado que había heredado, la capacidad de transformar el dolor en arte y conexión. Con confianza consolidada y la certeza de que su historia seguiría adelante, Valentina se sintió lista para enfrentar cualquier desafío futuro. Ahora, libre del peso de su pasado, sabía que cada paso que daría sería un reflejo de su crecimiento. Había encontrado su propia identidad, y entre las sombras y luces de su vida, la verdad había comenzado a iluminar su camino. Valentina se levantó y se dirigió a casa, decidida a continuar explorando su arte y a fortalecer la relación con su madre. Era el comienzo de una nueva vida, donde el amor y el arte se convertirían en la base de su legado. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble transformación. Necesitan suscribirse ahora y ser parte de esta comunidad que celebra la superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejando un me gusta que realmente ayuda. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el impacto de este viaje en la vida de Valentina. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión.